You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en una faceta quizá menos conocida del arte japonés. Hablamos de los grabados en papel crepé, los chirimengamie. Tienen una textura muy especial. Tenemos aquí un texto que nos cuenta un poco su historia y la idea es entender bien qué son, claro, cómo se hacían y por qué resultaron, tan interesantes para gente tan distinta. Para empezar, nos vamos a Edo, Japón, principios del siglo XIX. Allí aparece esta técnica, el chirimengamie. La traducción es algo así como impresiones en papel de hilo comprimido. Y se usó a veces como una alternativa a las estampas ukiyo-e de toda la vida. Exacto. Y la técnica en sí, la verdad, es muy curiosa. A ver, partían de una estampa ukiyo-e ya terminada, impresa, con sus colores y todo. Una silografía japonesa típica, vamos. Y lo primero era humedecer el papel. Humedecerlo, vale. Y después supongo que venía lo complicado, ¿no? No sería simplemente arrugarlo y ya. Que va. Era mucho más elaborado. El papel húmedo se metía entre unos moldes de cartón que ya tenían una textura grabada. Y lo más laborioso es que no se prensaba una vez, sino muchas, hasta 10 veces. ¿10 veces? Sí. Y en cada prensado había que mover un poquito el papel para que esa textura rugosa quedara uniforme por toda la superficie. Necesitabas una prensa especial y, muchísima paciencia. Vaya tela con el proceso. Bastante más complejo que imprimir. Y listo. ¿Y el resultado? ¿Qué aspecto tenía? Pues mira, el resultado era un papel con una textura muy marcada, muy rugosa. De hecho, recordaba el tacto de la seda crepé, de ahí un poco el nombre. Y otra cosa importante, el proceso encogía la hoja, así que estas estampas chirimen eran más pequeñas que las ukiyo-e originales. O sea, cambiaba el tamaño y la textura. Eso es. Y esa textura creaba como unas microsombras en la superficie, le daba un aspecto diferente, casi como con más volumen. Entiendo. Pero por lo que parece, a pesar de todo ese trabajo extra y ese acabado tan particular, en Japón no acabó de cuajar del todo al principio. Se quedó un poco en anécdota, ¿no? Una curiosidad técnica. Justo, fue una novedad, algo llamativo, pero no se convirtió en un método principal para refinar las imágenes ni nada parecido. Pero lo interesante es cómo resurgió después, porque resulta que en Occidente empezó a haber interés por los libros japoneses hechos con este papel crepé. Y eso, fíjate, impulsó de nuevo la producción de los chiremengami a finales de la década de 1880, pero esta vez ya pensando claramente en venderlos fuera, en exportarlos. El mercado internacional tirando del carro. Y aquí es donde entra en juego una editorial importante, ¿verdad? Hasegawa. Creo que se fundó en 1885. Correcto. Hasegawa se especializó precisamente en estas publicaciones chirimengami y encontraron un nicho que les funcionó de maravilla. Los libros infantiles. Libros para niños. Pero, a ver, un papel tan trabajado, tan artístico para niños, suena un poco delicado. Pues ahí está la gracia. Resulta que el papel crepé, por todo ese proceso de prensado y texturizado, era increíblemente resistente, muchísimo más difícil de rasgar que un papel liso normal. Amigo, claro. Era perfecto para las manos de los críos. Así que Hasegawa vio esa ventaja práctica y se puso a hacer libros ilustrados que parecían casi de tela. Eran bonitos, sí, pero sobre todo muy resistentes. Qué curioso. Un giro totalmente pragmático. De la novedad artística a la solución duradera para cuentos infantiles. Y fue un éxito, ¿eh? Estos libros, y también grabados sueltos, se exportaron muchísimo a Europa y a Estados Unidos a finales del siglo XIX. A menudo iban en el mismo paquete que los ukiyo-e más tradicionales. O sea, ¿convivían los dos tipos de grabado en la exportación? Sí, y los libros de Hasegawa se tradujeron a un montón de idiomas: inglés, alemán, francés, español, portugués.
Incluso se llegó a usar este papel para hacer cubiertas de libros o de revistas en Occidente, por ese toque exótico y esa textura tan particular. Vale, entonces se difunde por Occidente, sobre todo en libros infantiles, por su resistencia. Pero, ¿tuvo algún otro tipo de impacto? ¿Quizá en el mundo del arte? Pues sí, y aquí viene lo más sorprendente, yo creo. Llegó a interesar a artistas. Hay un testimonio muy interesante de un pintor, Archibald Standish Hartrick, que conoció a Vincent van Gogh. Y Hartrick cuenta que Van Gogh estaba fascinado con estos grabados japoneses. Los llamaba crêpes en francés. Van Gogh. ¿En serio? ¿Y qué le llamaba la atención exactamente? La temática. No tanto la temática como la propia materialidad, la textura. Hartrick estaba convencido, de que Van Gogh intentaba conseguir un efecto parecido en sus pinturas al óleo. Buscaba crear esas pequeñas sombras y esa rugosidad no solo con el color, sino con la propia pintura, con el óleo espeso sobre el lienzo. Como la textura del Chirime no Gamie. Exacto. Hartrick pensaba que Van Gogh al final lo consiguió en sus obras más maduras, con esas pinceladas tan cargadas de pintura, el famoso impasto. Creía que Van Gogh usaba el impasto para que la pintura misma tuviera esa superficie táctil, que jugara con la luz de una forma similar a como lo hacía el papel crepé. Era parte de su búsqueda, para expresar emoción a través de la propia materia. ¡Qué barbaridad! ¿Quién lo iba a decir? La textura de un papel japonés trabajado inspirando la pincelada de Van Gogh. Entonces, resumiendo un poco, estos grabados nacen como una especie de experimento técnico en Japón, luego encuentran su sitio en la exportación gracias a que eran muy resistentes para libros de niños, y al final, esa misma textura tan peculiar acaba inspirando a un gigante del arte como Van Gogh. Vaya recorrido. Sí, es un recorrido fascinante. Es curioso cómo se valora por dos motivos tan distintos, ¿no? Por un lado, la resistencia, una cualidad súper física, funcional, y por otro, la textura, una cualidad estética, táctil, cómo interactúa con la luz, y eso conecta con las inquietudes de un pintor posimpresionista. Dos mundos. Totalmente. Y claro, esto te deja pensando. ¿Cuántas otras innovaciones técnicas, a lo mejor consideradas menores o simples curiosidades en su momento y lugar de origen, habrán tenido luego un impacto cultural o artístico totalmente inesperado en otros sitios, o mucho tiempo después? Buena pregunta para reflexionar. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.